y vamos a empezar y bueno, todos tenemos muchas cosas que decir sobre esto. Va a estar interesante las reflexiones. Bueno, ya empieza a unirse la gente. Muy buenas, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Felipe, se nos hizo de noche ya a estas horas, que cuando empezamos en septiembre todavía era de día. Sí. Sí, y bueno, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros para hacer algunas reflexiones que hacemos y sobre leyes universales. Hoy habíamos dicho que, o lo había dicho yo, que no, o lo habíamos reflexionado el día anterior, no me acuerdo muy bien cómo ha sido el proceso. Pero yo creo que va a ser un tema que nos va a interesar mucho a todos, que es el tema de cómo manejarnos y de dónde vienen nuestros deseos, algunos de ellos que nos llevan a tener un enorme sufrimiento, porque luego pues, por supuesto que existen lo que se llaman los deseos naturales, pero no, vamos a hablar un poco de los deseos que son productos del miedo. Y sobre todo de miedos que hemos llamado, y ya vimos el año pasado un poquito, que eran miedos irracionales, es decir, miedos irracionales que que hemos heredado de nuestros ancestros, miedos que además eran necesarios de tener, porque cuando existen es porque han tenido un sentido de tenerlos. Incluso el año pasado hicimos también unos test sobre ello y muchos de nosotros salimos un poquitín regular tal en esos test, ¿no? Que no es que se medían un poco el grado de frustración y el grado de compulsión en el deseo que tenemos debido a estos miedos irracionales instintivos. Estuvo muy interesante y entonces a mí me parece que, bueno, pues como todos tenemos algún motivo por el que hemos sufrido debido a que hemos tenido deseos que no se cumplieron o que estamos actualmente frustrados porque hay deseos que no se cumplan, pues podemos hacer un poquito de repaso de dónde vienen esos miedos y por qué se convierten en fuente de sufrimiento, de dónde vienen esos deseos y por qué se convierten en fuente de sufrimiento. En las leyes universales nosotros hemos encontrado, porque también nos hemos visto en estas situaciones y seguramente nos seguiremos viendo muchas veces, porque son miedos que son muy, muy, muy fuertes y además encima son inconscientes, con lo cual uno no es consciente de lo que le está pasando cuando uno es presa del deseo. Y los deseos, vamos a ver que pueden ser deseos instintivos, vamos a ver que pueden ser deseos emocionales, vamos a ver que pueden ser deseos mentales, pero no dejan de ser deseos. ¿Y cuántas veces nos hemos visto presas de deseos? ¿Cuántas veces nos hemos visto muy frustrados porque no se cumple lo que nosotros deseamos que se cumpla? Bueno, pues yo creo que por ello, en mayor parte, estamos todos aquí reunidos los miércoles, ¿de acuerdo? Con lo cual nunca va a estar de más que lo repasemos. Y entonces, bueno, lo primero voy a saludar a Mario. ¿Cómo estás? Hola, pues deseando estar con vosotros. Aquello del deseo, pues ya que vamos a hablar del deseo, pues bueno, pues muy bien, aquí pues es un momento de esparcimiento, de catarsis, de conversación, de compartir con todos vosotros y para mí pues es un momento de felicidad, con lo cual ese deseo se convierte en felicidad cuando está cumplido. Aunque alguien dijo una vez que hay dos maneras de arruinarte la vida, que no te dejen cumplir tus deseos o cumplirlos. O sea que de alguna manera hay que tener cuidado con los deseos. Esa es muy buena. Ten cuidado con lo que deseas porque igual se cumple. Efectivamente, es el proverbio chino, efectivamente. Esa es muy interesante, ¿no? Pero hay una parte de los deseos que es desear estar con nosotros, eso es un deseo natural, de eso vamos a hablar mucho con Felipe. Todo aquello que emocional e instintiva y mentalmente no tanto en la naturaleza, pero todo aquello que los instintos y nuestras emociones hacen que nosotros experimentemos deseos en la naturaleza, pues hablaremos sobre ello. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola Isa, ¿qué tal? Hola a todos, un saludo. Bien, bien, todo muy bien. Aquí con un tema maravilloso, como hablábamos ahorita antes de conectar a toda la gente y bonito, es un tema bonito y que cuando, como bien lo decías tú ahora al comienzo, cuando se trabaja, se interioriza, se macera un poquito, pues es bonito y se ven cosas bonitas y resultados y es una cosa que
que no es una cosa rarísima, es que se ve en el día a día. Entonces es muy bonito, muy bonito. Y vamos con ello y encantado de poder participar y colaborar. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? ¿Qué tal ¡Mua! todos? Encantado, igual yo también, ¿no? Igual que Mario, deseoso ya de que llegara este día y de que pudiéramos volver a reunirnos, ¿no? La verdad es que muy interesante el tema que has traído a colación el día de hoy, Isa, ¿no? Porque también me parece muy importante el distinguir esta diferencia de lo que es una necesidad real de nosotros, ¿no? Como bien tú lo comentabas, una necesidad de afecto, de contacto, de pasarla rico, de estar bien, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? No confundirlo, ¿no? Con estos deseos egoicos que muchas veces van en contravía de lo que son las leyes universales. Ahí es donde el poder discriminar esto pues es el gran reto, ¿verdad? Para saber, como tú lo comentas siempre, quién está hablando aquí o quién está realmente deseando aquí. ¿Quién está deseando aquí? Ujú. Así es. Es así, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a estas alturas pues nos está quedando poquito a poco claro que hay múltiples yoes, efectivamente, ¿no? Yo quería poner un esquema que he encontrado, porque he estado buscando para la palabra deseos y ha salido de todo por mi ordenador. Y sobre todo he encontrado un esquema porque, claro, esto tenemos derecho a desear, ¿de acuerdo? Y también en función de nuestras preferencias. Y las preferencias tienen que ver con nuestros temperamentos. Y nuestros temperamentos tienen que ver con nuestra manera preferida de procesar la información. Y entonces he encontrado un esquema que tiene que ver con los sesgos instintivos, que sabemos que en la naturaleza van a estar equilibrados, ¿no? Quiere decirse que cuando toca una cosa y no se tiene uno preferente, pero sabemos que los seres humanos sí tenemos uno preferente. A ver, voy a buscarlo aquí para poder compartir pantalla. A ver dónde lo he encontrado. Aquí. Vamos a ver si puedo compartirlo. Aquí. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar algunas de nuestras preferencias, por un lado, a las cuales tenemos derecho, y vamos a encontrar también unas preferencias que pueden estar en compulsión. Y entonces nos pueden estar haciendo sufrir porque entonces provocan deseos, deseos que son muy endógenos y que no se terminan de materializar, ¿no? Por esto de que el ego nunca tiene suficiente y cuando interfiere en lo que es el deseo natural, pues entonces es cuando se exagera vamos a decir, la percepción que uno tiene sobre la cantidad de deseo que tiene sobre estas áreas, ¿no? Biológicamente, cualquier organismo vivo, el principal motor va a ser la reproducción, que es lo que vemos aquí, ¿no? Pero no vamos a hablar ahora sobre los temas emocionales relacionados con lo afectivo sexual. Digamos que esta es una tendencia absolutamente inconsciente que tiene uno a reproducirse, a dejar recuerdo de sí, independientemente de la preferencia instintiva que vaya a ser la principal. Y además se está observando y prácticamente se puede decir que podemos afirmarlo científicamente, que esta tendencia o bien a conservar o bien a transmitir, que es el instinto sexual en la naturaleza, o bien a navegar, lo que es el instinto social en la naturaleza, este sería el instinto de conservación, que lo tenemos todas las especies vivas. Nosotros vamos a tener uno preferente, vamos a tener uno secundario y vamos a tener uno ciego. El preferente es innato, eso lo estamos viendo y prácticamente se puede afirmar que nacen niños transmisores, niños conservadores y niños navegadores. Y entonces aquí es donde van a tener en estos cuadritos que vienen relacionados con cada uno de estos sesgos, lo que va a ser la tendencia principal de cada uno. Y aquí nos podemos ver. Sí, fundamentalmente, aunque no seamos conscientes de ello, vamos a tener problemas y a la vez tendencia innata, pero en un momento dado problemas que nos van a provocar deseos que nos pueden hacer sufrir relacionados con la seguridad, si se exagera este área.
Y entonces, bueno, esos deseos, pues va a ser deseo de dinero, deseo de poder, deseo, dependiendo de qué miedo instintivo, que ahora luego los vamos a ver, esto pueda estar involucrado en una persona que es preferentemente conservación y que por tanto este área es una de sus preferencias. En donde pone más atención, que es donde está, vamos a decir, la tendencia instintiva, esto puede de repente quedar exagerado, o bien por el miedo a perder, o bien por el miedo al abandono, o bien por el miedo a enfrentar, o bien por el miedo a la muerte. Es decir, que son esos 4 miedos que luego vamos a repasar. Entonces esto puede provocar, en el caso de que uno sea un transmisor sexual en la naturaleza, el tema de llamar la atención, impresionar. Y que por una parte a veces quede contento, a veces quede paranoiado, porque no le ha visto nadie, porque no ha impresionado, o porque ha hecho el ridículo, o cualquier cuestión que pueda referirse a este tema en donde se suele poner la atención cuando uno se tiene como el instinto preferente, el transmisor. Y entonces, y también provoque deseos que a lo mejor no tengan medida, de tener que estar continuamente haciendo exhibiciones para impresionar. Lo que puede en un momento dado ir contra la impresión que realmente quiera provocar, lo cual va a provocar una frustración y un deseo compulsivo de solucionar este tema. En el caso de una persona que es preferentemente navegadora, va a tener también sus temitas, en el que, bueno, vamos a decir que tiene también su atención puesta en cómo estoy yo en las dinámicas de poder, de la influencia que tiene las personas con las que me conecto. Hay relaciones de poder. Cuánto mando yo, cuánta influencia tengo yo, o en qué posición me coloco yo, preferentemente para poder salir a salvo y sentirme seguro, pero de alguna manera poder estar y ofrecer una cierta influencia. Porque va a haber una lucha de poder. Y esto de repente puede convertirse pues, en una paranoia. Es decir, en algo como que de repente empiezas a uno a ver enemigos que quieren hacerle a uno trampas o que quieran y provocan deseos de estarse metiendo en líos y querer resolver lo irresoluble y como que y entonces va uno empujado cuando todo esto se exagera, porque esto por otro lado serían los talentos que cada uno tendría para poder ser feliz, ¿no? Pero ya sabemos que hay una interferencia. Y también sabemos que hay uno que está ciego. Es decir, uno que realmente no nos importa. Y entonces cuanto más desequilibrio haya entre el preferente y el ciego, es que uno tiene más fijaciones. Y cuando uno tiene más fijaciones, tiene más deseos, ¿de acuerdo? Que le pueden llevar a uno a sufrir. Luego había otro esquema también, pero antes quería, bueno, pues que por favor pudierais dar vuestra opinión, sobre todo ahora con respecto al ser humano, Mario, si se te ha ocurrido algo cuando yo estaba presentando esto, o si quieres que lo vuelva a compartir, como tú digas. Bueno, pues hombre, se me han ocurrido muchas cosas. El deseo en sí como tal es una de las fuentes de sufrimiento más grandes que hay, hombre. Si lo estamos hablando del deseo como algo instintivo, algo que procede del subconsciente y algo que siempre está buscando el tener, el poseer, digamos, la fuente de todo tipo de sufrimientos que se producen cuando uno no consigue lo que anhela o lo que está dispuesto a lucharse y a partirse el pecho por ello. Ese es uno de los grandes problemas y del sufrimiento humano. Entonces, ¿deseo de dónde procede? Yo creo que procede de la mente discursiva, de estar la loca de la casa, como decían, ¿no? Cuando está ahí, es como un árbol. Cuando un árbol no hay viento y está quietecito, porque las ramas no le agita el viento. Entonces, este viento es nuestros deseos, lo que agita al árbol, lo que hace perder nuestro equilibrio. Esta mente discursiva que nos hace pues, montar películas y eso propio, como decía antes Jorge, ¿quién está deseando? La mayor parte de las veces cuando el que desea es el ego, porque hay deseos que son pues, el deseo a vivir, el deseo de pasarlo bien, la alegría, todo eso pues es un deseo razonable y que tenemos el derecho, como tú has dicho antes, a tenerlo y a vivirlo y a experimentarlo. Pero el deseo egoico, el deseo de poseer, el deseo de tener, el deseo de abarcar, el deseo pues hace poco me he leído un libro que recomiendo a todo el mundo que le guste la historia, que es el de Medio Hombre, que es la historia de Blas de Lezo,
lo que supuso la defensa de Cartagena de Indias frente al deseo imperioso de los ingleses de conquistar toda Sudamérica, ¿no? Pues esto fue uno de los grandes motivos de gran sufrimiento, que hasta los ingleses habían ya imprimido o acuñado monedas ya con la victoria asegurada y todo eso. Pues bueno, nunca hay un enemigo pequeño, ¿no? Es lo que viene a decir. Pues estos deseos egoicos son los que nos traen todos estos desastres de la humanidad y lo que nos traen el sufrimiento. Y la mayor parte de ellos se deben pues, a la loca de la casa, a esa mente discursiva que nos hace estar siempre bamboleándonos de un lado para otro y perdiendo el equilibrio. Entonces, como decía alguien, no me acuerdo quién, deseo y felicidad son incompatibles, no pueden vivir juntos. Entonces, vamos a analizar qué deseos uno por uno, si queréis, preguntar. En fin, el deseo en las empresas, yo lo estoy viendo todos los días. El deseo de notoriedad, el deseo de ser el jefe, el deseo de ganar más que nadie, el deseo de la medalla, el deseo de que me reconozcan, el deseo de ahora vamos a hablar de deseos acabar con tus instintivos. enemigos, en fin, y el deseo de la política ya ni te cuento lo que es el deseo de la política. En fin, pero eso más vale ni meterse. Claro, que es un poco de distinguir entre el deseo y la motivación, ¿no? Porque uno puede perfectamente estar apasionado, en donde hay una virtud, hay un valor, ¿de acuerdo? Y la motivación, el querer conseguir lo que uno se propone y el estar motivado para ello, pero ahí entonces vamos a decir que la medida, que el termómetro es el estado de ánimo con el que uno lo está haciendo. Sí, si uno está contento es porque uno lo está esas pasiones van llegando si uno está paranoiado. Entonces, haciéndolo bien, efectivamente, como tú dices, sin paranoias, pero yo creo que la base del deseo y tener motivaciones, como tú dices, el éxito está en no tener expectativas, en hacer las cosas pero sin expectativas. Ahí entonces te quitas una gran fuente de sufrimiento. No significa que te estés callado ni quieto, hay que hacer cosas, pero cuando tú no buscas nada, no quieres nada en esencia... Expectativas egoicas, Mario, sí, claro. No podemos no tener objetivos. No, objetivos sí, pero expectativas, cuando uno hace las cosas y pone muchas expectativas y luego le sale, entonces aquel que desea lo que tiene es el que no sufre. Entonces, pues eso es un motivo de reflexión importante. Desear lo que ya se tiene. Aquel que desea lo que tiene ya no sufre. Muy brillante, como siempre nos vienes a traer aquí impactitos que me encantan. Es muy fuerte el deseo instintivo. Sobre todo esto cuando tiene uno compulsionado el instinto, que es cuando uno está pasando por un momento que se encuentra bajo presión o que se han dado las circunstancias de lo que, bueno, son las consecuencias de su miedo principal, porque luego también, bueno, hay pérdidas, abandonos, relaciones de pareja, matrimonios, familias, y a un tema más relacional que no tiene tanto que ver como con el visceral, con el de autonomía, libertad, presencia, ahora lo vamos a ver, ¿no? Que también trae el deseo sexual, que trae el deseo de contacto, que trae el deseo de fusión, y que trae deseos y tal, que los emocionales, bueno, pues ahí es donde se tiene la herida, ¿no? Es decir, en el tema del abandono, ya lo veremos luego, ¿no? Pero que tiene también que ver con esos tres. O sea, es decir, el miedo al abandono puede perfectamente estar relacionado con cualquiera de los tres sesgos instintivos, así como cualquier otro miedo. Quiere decirse, no es que solamente tenga miedo a perder, es decir, pueden estar relacionados unos con otros. Pero fíjate, Isabel, que muchas veces el deseo es lo que hace desaparecer el miedo. Cuando uno desea con fuerzas, entonces el miedo como que se pasa a segundo plano. Sobre todo estas cosas tan instintivas y eso es lo que a veces incluso pues, puedes perder la cabeza, ¿no? Por un deseo alocado. Y el deseo a veces es lo que oculta el miedo. Deseos además que dejan mucho que desear con respecto a la responsabilidad, ¿no? Que sería porque hay el centro mental queda anulado. Y entonces el sentido ético, el sentido de los valores o el sentido de lo que es adecuado con respecto a lo que yo quiero convertirme y ser, de repente pues fallan, ¿no? Entonces ahí es cuando nos reíamos antes de las veces que hemos venido a Leyes corriendo después de 1 año y medio de vacaciones de Leyes, nos hemos dado un gran trompazo y tal, ¿sabes? Y volvemos a Leyes y tal para volver otra vez a valorar
cerrar todo el tema de los deseos, ¿no? Cuando se nos escapa el ego un poquito a todos, ¿no? Madre mía de mi alma, que si Pero se bueno, escapa. eso es parte de la vida. Además, el deseo es lo que hace que la vida a veces merezca la pena también. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Ya estaba activando el micrófono. Bien, bien. Bueno, pues qué tema de verdad, ¿eh? Qué tema tan sencillo y tan complicado que lo podemos hacer también a la vez, ¿no? Fíjate que yo, Mario, coincido contigo y coincidí además en llegar a esta misma frase o a esta misma conclusión en algo que leía o escuchaba esta misma semana, que parece un trabalenguas, pero es que tiene una profundidad bestial. Tuve que escribirlo ahora porque estaba recordándolo y estaba tratando de fijarlo en mi mente. Y me parece que esto tiene una sabiduría muy, muy importante, ¿no? La frase que es de Gerardo directamente, de Gerardo Smelling, dice: tengo todo lo que necesito porque soy feliz con lo que tengo. Vuelvo y repito, tengo todo lo que yo necesito porque soy feliz con lo que tengo. Y esto que parece un trabalenguas es muy interesante porque viene a colación con esto. O sea, realmente, si nosotros estamos con este fluir de la vida, es que en realidad la vida misma nos va llevando, ¿no? Es como que te montas en ese flujo y también lo comenta constantemente Felipe con el tema de los animales, ¿no? O sea, cuando dejamos de pelearnos con lo que realmente está sucediendo y más bien nos aliamos un poco, nos asociamos, que también lo comentas tú, Isan, cuando hablas de la inteligencia asociativa, ¿no? De asociarnos con lo que está sucediendo, con el momento presente y con los recursos con los que contemos, ¿no? Que puede gustarnos o no gustarnos, pero si hay una cosa que es clara es que está pasando, ¿no? Pues eso no lo podemos negar, es un hecho factual, está sucediendo, ¿no? Y ya podemos pelearnos, desgañitarnos o arrancarnos los cabellos, pero no va a dejar de suceder lo que ya está sucediendo. Entonces, más bien, si ya está sucediendo, ¿cómo podemos aprovechar eso? ¿Cómo podemos fluir con ello, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos asociarnos con esa situación que se presenta. Entonces, para mí esta frase de Gerardo me parece súper, súper importante, ¿no? Porque si entendemos todo el trasfondo, y a mí me costó trabajo realmente entenderlo, o sea, que exactamente qué quiere decir, pero me parece que ahí está el quid del asunto, ¿no? Tengo todo lo que necesito porque soy feliz con lo que tengo. Y para ello hay que trabajar en dónde pone uno la atención obsesivamente. Aquí es donde puede también entrar esa parte obsesiva, en la que, bueno, es una característica de la obsesión, el no tener nunca suficiente, ¿no? Y aquí están las relaciones que podemos hacer, por ejemplo, el tener pareja que sea seguridad, o que impresione, o el hecho de, es decir, esto lo podemos estar relacionando con cualquiera de los factores de nuestra vida, ¿no? En dónde estamos poniendo la atención, porque además toda esta es la parte más inconsciente y por tanto más interesante, ¿no? Porque ahí es de donde se generan esos deseos, que luego va uno al psicólogo a contarle el deseo y le da hasta a uno vergüenza de cómo ha podido llegar hasta ahí, ¿no? En un momento dado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí yo quiero infundir un poco de tranquilidad, porque tenemos un sistema instintivo muy, muy fuerte, ¿no? Los seres humanos, incluso más fuerte de lo que realmente lo necesitamos. Precisamente por ello estamos en desarrollo personal, ¿no? Que podríamos decir que en ese sentido es antinatural, porque terminará poniéndose todo en su sitio, ¿no? Pero mientras que se termina de poner todo en su sitio y mientras que va evolucionando el ser humano, mientras tanto lo estamos pasando fatal, con el tema de no conocer esta información, que es dónde ponemos la atención. Entonces, se trata de dejar de poner tanto la atención a ello, porque hay muchas cosas en las que uno va a poner la atención. Muchas cosas interesantes, además, en las que amainarían un poco la aferencia o la obsesividad de cualquiera de estas áreas, ¿no? Que son generadoras de deseos. Y por tanto, de los deseos que estamos hablando, no de los deseos naturales, porque el deseo de seguridad es un deseo natural. Pero si lo convertimos en una obsesión, entonces deja de ser natural. El deseo de impresionar es un deseo natural y eso se hace en la naturaleza en el momento en que se despierta el instinto sexual. Y en los seres humanos, los que somos transmisores y tal, es una de las maneras en que relacionamos en que estamos vivos. Y en el tema navegador, el estatus, la identidad, cómo me ven los demás.
No solamente los emocionales, sino todos los que son navegadores de todos los estilos de personalidad tienen una historia con el estatus y de la identidad y de cómo me ven y con quién me han visto y a quién he visto de quién y cuándo. Y eso es tremendo. Eso provoca muchísima ansiedad en un momento dado cuando sería normal. Estar presentando naturalmente lo que se llama virtualmente la tarjeta de visita, ¿no? Y entonces pues sería muy interesante pues el mirarse esto un poco, ¿no? El sacarle si queréis una foto. Está copiado de un PowerPoint de Mario Sicora. Y siempre con fines de reproducción, que eso es un debate tal para poderlo hacer con respecto a qué significa reproducción, si es reproducción de los genes en el ser humano y cuánta aferencia tiene la reproducción de los genes hoy día, porque es uno de los instintos más, vamos a decir, más fuertes, y todos los demás están con fines de reproducción. Eso es una de las cosas que nos vino a transmitir este profesor, que nos puso mucho a reflexionar en cuán animales éramos, ¿no? O sea, qué cantidad de parte, con todos mis respetos a la palabra animal. Animal es inconsciente y biológico y instintivo, emocional. Y ahí es donde está la sede de los deseos, de cómo nos ponemos, porque luego los deseos se convierten, queridos amigos, en comportamiento. Y entonces ahí es donde, y lo que tú decías, Mario, tiene todo el sentido en el tema de la loca de la casa, ¿no? Y tal, la cantidad de conversaciones perniciosas que provocan internamente los deseos. Hay que elevar y tal la calidad de las conversaciones internas. Esto lo dice Rafa Ruiz y tal, lo hemos sacado de él, con lo cual tiene sus derechos de autor, que es un profesor de Enneagrama que va a participar en el máster de Enneagrama que hacemos. Y desde luego, desde que se le oí, Jorge, a propósito también de lo que siempre hablamos, ¿no? Esto que es como parar ese tipo de conversaciones internas con enormes avances a veces y tal, ¿no? Porque efectivamente son los que provocan la obsesividad. Totalmente, Isa, totalmente, así es, tienes razón, efectivamente. Mejorar la calidad de nuestras conversaciones con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Que también hace mucho énfasis, Rafa, en esa parte, y me parece también a mí interesante, ¿no? Porque también la calidad de las conversaciones que a veces tenemos con los demás también deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, si nos lo ponemos como propósito... Menos mal que no existe la telepatía y tal, porque entonces si no, habría acabado la humanidad, ¿no? Es decir, es muy sabio cómo está montado todo esto, ¿no? Porque dicen que en otros mundos no hace falta pensar, está todo claro. Muy bien, bueno, pues Felipe, esto, lo que hablábamos un poco tú y yo cuando estábamos todavía fuera de línea, era sobre que, sin embargo, el deseo tiene otra connotación en la naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza salvaje. Sí, por supuesto. Y como siempre tratamos de aprender de la naturaleza salvaje, y bueno, y la naturaleza también la que tenemos más a mano, la que podemos estar en el día a día con ella, con nuestros animales y nuestros entornos naturales. Claro que existe la palabra deseo y el concepto de deseo, claro que existe en la naturaleza. Lo que pasa es que la naturaleza, como y tomando las palabras que has dicho tú al inicio de toda esta parte instintiva, toda esta parte, esa introducción que has hecho súper importante, evidentemente a nivel instintivo, y como muy bien dijiste, que es muy puro en la naturaleza y no está tan distorsionado, en la naturaleza y a nivel conceptual, lo que genera el deseo en la naturaleza es movimiento, es acción. Si se desea algo, tienes que ir a por ello. Un animal no desea algo y no va a por ello. Si tiene sed, va a beber agua, no hace otra cosa, no se distrae en otra cosa. Si va a jugar, va a jugar. Si va a pelear, va a pelear. Si va a cazar y no se distrae en otras cosas. Entonces, el deseo en el mundo natural lo que te genera es acción y movimiento por un objetivo. Plantéate un objetivo que llamamos deseo y vea por él.
pero ve de verdad, pon tus 5 sentidos en ello. Y ahí retomo lo que dice Jorge y lo que hemos hablado muchísimas veces de las leyes. Y ahí la vida te irá diciendo si ese deseo sí es, no es, si es el momento, si no es el momento, si estás preparado, si no estás preparado, si hace falta más tiempo, si hace todo esto que hemos hablado muchas veces. Pero es muy importante saber que el deseo en la naturaleza genera movimiento, es como la puerta de la acción. O sea, está mucho más relacionado con lo que para nosotros sería la motivación. Exacto. Que con se genera un deseo de forma instintiva y se va y se hace y punto, y no se plantean más cosas, no hay opciones. Tú ves un animal en la naturaleza cuando tiene sed y es que pasa por encima tuyo para ir al agua, punto. O sea, es que te sobrepasa, te empuja, te quita y te dice, voy por el agua, porque ese es mi deseo en este momento y no se distraen. El ser humano, gracias a nuestra loca de la cabeza, a nuestra loca de la casa, nos distraemos mucho, vamos por una cosa y vamos por otra. Y luego es muy importante también que toda esa parte emocional de los deseos también existe en la naturaleza, porque los animales también tienen toda esa parte del social, de la necesidad del grupo, de la necesidad del contacto, la necesidad del juego, la necesidad de acicalarse, todas esas necesidades existen y esos deseos existen, aparte del sexual, que es la reproducción pura y dura en la naturaleza, pero todo lo demás también existe y también se desea y también se hace, y existen rituales y existen necesidades, pero volvemos a lo mismo, cada cosa tiene su momento. Y en la naturaleza eso está muy, muy estructurado. Y cuando están jugando y es su momento de diversión. Y es la inteligencia instintiva que la tienen pura, Felipe, pregunto, lo que hace que saben qué es adecuado en cada momento. Claro. También es verdad que tiene mucho de ritual, ¿eh? Hay mucho condiciona mucho el contexto. Porque si, por ejemplo, y lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo, se adaptan al contexto. Mis caballos, por ejemplo, que tienen unos rituales muy establecidos de la hora de comer, de descansar, de eso. Ahora que se estuvo grabando una película acá en Chinchón y que el set de grabación lo pusieron a 300 metros de mi casa, los caballos, recién comenzó el set de grabación y todo el bullicio, se les trastornó sus rituales. Porque el momento que ellos iban a descansar, pasaban tractores, máquinas, ruidos, petardos, no sé qué, y ellos dicen, no, ahora no se puede descansar, ahora hay que ir a otra cosa, porque está la supervivencia activada. Entonces, ellos, lo que hay que aprender de la naturaleza es que ellos es a una cosa, ellos no mezclan las cosas, la naturaleza no se puede estar mezclando porque no tienen esa capacidad. Nosotros sí la tenemos, pero tenemos que también aprender, que es lo que estábamos hablando, que si voy por algo, si me planteo, si yo tengo un deseo de lo que sea, que es lícito tener el deseo que cada uno tenga, pero ponte a eso, ponte a ello. Los deseos no es por tu cara bonita, no es porque te lo merezcas, no es porque eres más guapo. No vienen de miedos neuróticos, de miedos a... Ahora, ¿tú cómo sabes si sí o si no? Vea por él. Y si la vida y el universo te muestra que es el camino, será que sí es para ti. Ahora, si tú comienzas por ese deseo y todos son problemas, todos son complicaciones y todos son sufrimientos, pues cambia de deseo, que ese por ahora no es. Y eso es lo que vamos en contra de la naturaleza. Ahí es cuando luchamos con la naturaleza. Y si encuentras animales que tienen patologías, en el caso de los caballos, muchos caballos que son manejados con comida y con alimento para lograr entrenarlos, ellos terminan entrando en patologías y comienzan a tener deseos no naturales y comienzan que ellos la única opción que les queda es agredir, porque no tienen raciocinio para entender como nosotros que estoy mal. Ellos simplemente... Lo que hablábamos de las bolsas y el pan de los caballos el otro día. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque les has creado un deseo no natural y entonces ellos ven una bolsa y ya están pensando en la bolsa porque tú les has creado esa necesidad. Has introducido un tema brutal, ¿no? Que son los deseos adquiridos o los deseos comprados o los deseos contagiados. Exacto. Y crean necesidades que no tenemos. Es una clave entender desde la naturaleza que el deseo va ligado a una necesidad. Es básico. Si no vas ligado a una necesidad, tienes un problema. Y sabes si es el ejemplo del pan. Tú sufriste un problema con los caballos de Poveda por el pan. Sí. Bueno, me tuve que subir a un árbol, sí. Claro. Me estaban atacando porque llevaba bolsas de plástico, no llevaba pan, pero asociaban bolsas de plástico con pan.
ahí ese es un ejemplo perfecto de que has creado una necesidad no natural y generas una patología en un animal. Eso llévalo al ser humano y es un poco, se Y el profundiza. deseo en ese caso, y al no haber un freno, un crítico interno, que en nosotros tampoco funciona a veces este crítico interno ni el freno, pero en los Exacto. animales mucho menos y tal, porque es que no tienen recursos para pararlo, el deseo es desbocado. Mira, hoy cuando estabas hablando de los instintos al comienzo, voy a poner, ahora justo que se ha acabado la película, pues yo hice muy buena amistad con mucha gente de la película porque vinieron a los caballos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tuve muy buena relación. Y les dije que si cuando terminaran, pues que si habían materiales que fueran a tirar, que yo los recogía, porque a mí me gusta reciclar, me gusta hacer cosas con cosas, me gustan las manualidades y me encanta que sea reciclado y trato de hacer todo con cosas recicladas. Evidentemente hay material para 3.000 pueblos. Mi instinto de conservación, que es el que a mí me prevalece, mi tendencia natural era querer coger todo. Todo, o sea, si me daban 10 tablas, yo quería 300, y es que estaban las 300 tablas. Y si habían 200 hierros, yo quería 500. Y hoy llevo 3 días recogiendo materiales y hoy me he cansado de verdad de casi caerme al suelo y dije, Felipe, para, ya no necesitas más materiales, se acabó. Claro, voy por allá y salivo y digo, madre, mira los tubos, pero no puedo seguir porque si sigo entro en patología mía. Claro, aquí está el Termino mal. conservación como compulsionado, ¿no? Exacto. Y Con entonces fines de dije, no más. seguridad, recursos, bienestar, reciclar, material, eh, Exacto. mm, Y me lo ha puesto reservas. Y claro, para mí es salivar. Yo veo eso y digo, ¡buah! Pero he dicho no más, ya paro, se acabó. Y lo tengo que hacer porque si no entro, me enfermo. Bueno, Y hoy llega un momento en que iba a hacer algo y dije, estoy muy cansado, es que no puedo casi ni moverme. Y digo, no, tengo que parar. ¿Por qué? Porque me estoy yendo de mi necesidad, ya no necesito más materiales, ya los tengo. y luego hay una necesidad natural instintiva y tal que es innata en nosotros, que es la que realmente tenemos y la que es intrínseca de nuestra naturaleza, que es la que estamos intentando volver, quitando todos los obstáculos emocionales e instintivos que tienen que ver con frustración, con ignorancia, para poder no tener deseos compulsivos o dejarlos de tener. Y sobre todo por la pérdida de tiempo tan fuerte que es, pérdida de energía vital, pérdida de calma, pérdida de dignidad. Lo hablaba contigo, Mario, en un momento dado cada uno ve si es dignidad lo que ha perdido. Para los emocionales es tremendo el tema del ridículo. Y para los viscerales también. Sí, pero perder la dignidad es para vosotros como de columna vertebral, ¿no? Por el tema Ya, del sí. honor, el honor personal, ¿sabes? Sí. Y otra cosa es la vergüenza, que es otro, o también seguramente, sí, todos experimentamos de todos, pero algunos más que otros. Pero yo ya me estoy entrenando en que me dé todo igual, vamos, en no tener vergüenza, no en ser un sinvergüenza, No, sino en claro, un carecer de desvergonzado, vergüenza. ni un desvergonzado. Y una de las cosas que estoy haciendo es aprendiendo a bailar claqué, que es maravilloso para perder el sentido de ridículo. Bueno, pues es un buen ejercicio y sobre todo si se tiene Sí, tiempo para ello, Mario, qué maravilla, qué rico, sí, qué sí, sí. envidia. Sí, y El bueno, pues ponerse a hacer ahí. algo nuevo, hombre. Ya me has dicho, ¿no? Ya me has contado secretitos y tal, que tienes novelas en tu cabeza, Sí, ¿eh? Y una serie de cosillas y tal, mira qué efectivamente. chivata, ¿eh? Bueno, Disfrutar. había encontrado también otro esquema que hizo Jorge el año pasado, que también lo podemos ver de repaso, ya os hemos hablado de ello, sobre los miedos, que me ha parecido también muy interesante para repasarlo. Y para ver el origen, ¿no? De estos 3 miedos, que no hemos puesto el miedo a la muerte, que es el que estaría como generando todos los demás miedos, que son miedos que, como decíamos el año pasado, insistimos, son miedos heredados y por lo tanto miedos que fueron pertinentes de tener y necesarios para la supervivencia del ser humano, y que no ha pasado el suficiente tiempo para que las estructuras que lo sostienen hayan amainado lo suficiente como para que no se generen de una manera exagerada en nuestra actualidad.
Y esto, por favor, lo tenemos que tener en cuenta porque es el inconsciente puro. Es decir, ahí sí que estamos poniendo linterna y tal en la cueva. Y en donde están estos tres, Gerardo incluso les llamaba surreales majestades y tal, ¿no? En el sentido de la cantidad de poder que tienen sobre nosotros, sin nosotros darnos cuenta de ello, y por tanto, si no nos damos cuenta de ello, no nos podemos gestionar. Y entonces los deseos que vienen de estos miedos exagerados son los que nos hacen sufrir. Y cada uno tendrá, vamos a decir, su patrón, como su miedo preferente, no porque lo prefiera, sino porque será lo que más miedo le dé, a lo que más sensible es. Y ahí sí que es verdad que hay diferentes sensibilidades. Hay más sensibilidades para el miedo, hay más personas que son más sensibles a este miedo, por ejemplo, que es el miedo a perder. Se está viendo en la pantalla, Jorge, Mario. Sí, sí se ve, un Sí, poco se ve. pequeño, pero sí, sí se ve. Se ve Sí, sí. perfectamente, sí. Sí, ok, sí se lee. Sí. A ver, pues vamos a ponerlo más grande. Así se ve más grande. Sí, yo diría que un poquito más, ahí ya se lee ya bien. Ahí. Aquí, Eh, perfecto. Entonces, hemos visto que hay correlación, lo cual no quiere decir que sean todos al 100%, entre que el miedo a perder, que es un miedo a perder poder, un miedo a perder jerarquía, un miedo a perder territorio, un miedo también relacionado con perder autonomía, libertad, un miedo jerárquico que está relacionado con ser el jefe, como con tener poder y con tener bien marcado su territorio, que es lo que tienen los alfas, es decir, las personas que de alguna manera tienen sensibilidad para el liderazgo, para ser autoridad. Matriarcas, patriarcas, es decir, personas líderes de empresas, gente que va a escalar posiciones para poder conseguir llegar a estatus en el que este miedo a perder de repente empieza a generarse. Y es un miedo inconsciente. Entonces va a producir su frustración siempre la ira que se va a manifestar, y aquí sí que entra el eneagrama, es decir, estadísticamente significativo, en que el 1 entrará en ira, en que el 9 entrará en acidia, que bueno, ya desconexión, y el 8 lujuria, que es como se llama su pasión, que es agresión. Crítica, hacer como una especie como de guión depresivo de la vida y tal, con una crítica muy fuerte y tal, no solamente a sí mismo, sino a los demás. En este caso, vida, ¿para qué os quiero? Y tal, ¿sabes? Prefiero irme de aquí y tal, y entonces desconecto y me narcotizo, o lucho contra lo establecido y tal, para que mis deseos se cumplan porque sí, y entonces hago exhibiciones de fuerza. Y todo producto de un deseo que viene de un miedo, y que es un miedo inconsciente, porque tiene que ver con algo temperamental, algo a lo que se tiene una especial sensibilidad. Y generalmente suele ser en eneatipos que son más instintivos, más sensoriales, que coinciden con ser los 8, 9 y 1, en el que su presencia tiene que tener una presencia en donde no es tan importante el tú, sino que es importante la presencia en sí mismo. Y entonces, bueno, pues todo esto sería pues en un momento dado revisable. Jorge, que tú eres el que has hecho esto. Vamos bien y tal, explicando un poco. Esto me lo he quitado un poco porque ahora tampoco vamos a profundizar, ¿no? Pero esto puede ser generador de deseos muy fuertes, ¿verdad? Sí, completamente, Isa. Realmente este fue un punto que me dio ahí de asociar, como tú comentas, estadísticamente esto sin que sea una relación que fehacientemente se cumpla en la totalidad de los casos, ¿no? Pero sí que nos puede dar una referencia, y quizás para mí lo más importante de este diagrama está en la comparación que pudiéramos hacer entre lo que es una emoción natural, que en este caso estamos hablando de la rabia, de la conexión o de esa necesidad de orientación en el mundo para poder movernos o tomar decisiones en el mundo, a lo que se puede llegar a convertir, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la ira, de la vanidad o la vergüenza, que sería otra manera de nombrar, ¿no? A esta emoción distorsionada, ¿no? Y al miedo o a una ansiedad, ¿no? A una ansiedad que nos impide realmente tomar decisiones, ¿no? Que es para lo que realmente
esta estructura del cerebro está diseñada, ¿no? Entonces, esa parte es lo que a mí me interesa muchísimo más poder mostrar, ¿no? Como esa emoción natural, esa emoción que pertenece a todos y cada uno de nosotros, cuando se expresa de manera libre, cuando se expresa de manera óptima, adecuada, que no está mediada, ¿no? Por esta parte egoica, se puede expresar, por ejemplo, con expansión, con impulso, con ganas de explorar el mundo, de conocerlo, de recorrerlo, ¿no? Con una sensación de solidez, de arraigamiento, de presencia, de solidez, de consistencia, ¿no? Y mirando la vida como un desafío, como un reto, como algo que nos motiva, que nos impele, que nos propele, que nos compele hacia el movimiento, Y que ¿no? no sea Que el más de lo mismo, el más de lo mismo, el más de lo exacto. mismo, el más de lo mismo, el más de lo mismo, que es estar en este área en donde aparecen lo que decíamos que eran las obsesiones, ¿no? Así es. ¿Y cómo puede llegar a transformarse en un momento dado esa emoción para la vida, ¿no? Que además eso es una emoción que está muy asociada pues, con ese deseo de vivir, de estar vivo y de que nuestra presencia cuente y se note en este planeta, ¿no? De hacer un cambio, una diferencia en nuestro planeta. Se puede transformar en comportamientos asociados con la agresión, reactivos, de crítica, de confrontación, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que ese diagrama nos puede servir bastante, Isa, para poder darnos cuenta como algo que es natural, que en este caso, para mí la palabra deseo me parece muy buena, pero si tuviera que hacer una distinción, yo le llamaría necesidad para poder contraponerlo contra deseo, ¿no? Lo que ya comentaba Felipe, o sea, una necesidad es algo que es inherente a Y nosotros, es además algo a lo que... que tenemos derecho. Exactamente, por supuesto, es algo natural, es algo que todos buscamos, Claro. deseamos y que está perfecto que sea así, ¿no? Pero luego cómo esto se puede transformar y además aquí sí que entra también muchísimo la publicidad y muchísimo nuestro sistema actual, ¿no? Porque nos está constantemente invitando a buscar más y a crear necesidades que muchas veces no son realmente relevantes para nuestro satisfactor real Nos en hacen nuestra perder vida. la vida a veces, nos hacen perder la conexión con lo que nos gusta, con lo que realmente queremos. Me ha gustado mucho esta cualidad, ¿no? Perdón, sí, estábamos hablando de exploración, Así es. de poner incluso la atención en otro lado de vez en cuando. Incluso volviendo al lado preferido, volver con nuevas ideas, ¿no? Y con algo que vaya más allá de la ira, ¿no? Que es que cuando la rabia se convierte en ira es muy dolorosa. En general, no solamente el dolor emocional va a ser el terrible, también duele mucho, ¿no? Y le provoca un sufrimiento como endógeno, muy visceral, muy de tripa también, ¿no? Un bajonazo, ¿no? Y sobre todo la energía vital que decíamos, ¿no? El ir drenado por esto. Porque provoca estos deseos de los que hemos hablado, el deseo territorial, el deseo de la importancia, el deseo de poder, el deseo de liderazgo, el deseo... Había una cosa muy bonita que decía sobre los alfas, Felipe, que es que los alfas no se despeinan, ¿verdad, Felipe? No, absolutamente. Eso, de hecho, es una de las grandes contradicciones que hay en el mundo del entrenamiento, que poco a poco, cada día se va puliendo más el tema, pero sí se tenía el concepto de que un alfa en una jerarquía era como el que más hacía, deshacía y no sé qué, y es todo lo contrario. La ecuanimidad sería la palabra perfecta para definir un alfa. Un alfa es el más tranquilo, es el que sabe estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en donde puede observar, en donde, por ejemplo, en los perros, la gente todo el tiempo está, el perro que más ladra te dice, mira, ese es el alfa no pierde tiempo ladrando. Mi No energía. necesita hacer esas cosas, es el que está siempre ahí diciendo, aquí estoy yo. Ahora, cuando un alfa ladra, los demás A dicen, algo temblar. Pasa. Ahora sí, A temblar. aquí algo pasa. Entonces, es muy importante entender que es ser ecuánime, ser alfa, y al final es una responsabilidad muy grande ser un alfa de una manada. Y esa responsabilidad se lleva con ecuanimidad, con tranquilidad, Y no con preocupación. con demostrar cómo que se maneja la situación, que cuando venga lo que venga se maneja desde la relajación y desde el saber estar. Eso es ser un alfa. Y cuando se comienza a estudiar etología y la gente que hace cursos creen que el alfa es
¡buah! El que hace más ruido no tiene nada que ver. Es todo lo contrario, es ser ecuánime, sería la definición perfecta de un alfa. Y si tú vas a una Vamos a finca, decir que es un poderío en presencia. es ser presente. Tú mira, tú llegas a un sitio, a una finca donde hay muchos perros y el alfa se identifica porque es el que está en la mejor zona, tranquilo, echado, siempre en un punto alto donde puede observar todo, donde tiene todo controlado, te ve pasar y ni te mira, ni te deja de mirar, ni ladra, ni nada, pero está. Ahora, tú sabes que te está observando desde que pasas por la puerta. Es un saber estar. Eso es, entonces, que no lo confundamos con un trabajo sacrificado en un momento dado, cuando sobre todo estamos teniendo problemas de autonomía o problemas de territorialidad o problemas en la jerarquía o problemas de estos pues, que nos preocupan y tal, porque somos sensibles a ellos y tenemos derecho a ser sensibles a ellos. Pero si llegamos a la ira, entonces quiere decirse que hay alguna gestión interesante que hacer. Porque va a provocar deseos de que la realidad sea otra a la que es y tal, ¿no? Porque es generalmente, Mario, tú podrás decir un poco, podrás hablar sobre cuando la realidad no es la que te gusta, deseas o piensas que es la que deba ser, ¿no? Pues te pones nerviosito y te pones a ¿Sabes un pensar. poco de eso o no? Sí, bastante. Sobre todo en mis años más jóvenes ya uno se va ablandando con el tiempo y va comprendiendo cosas, ¿no? Pero cuando yo era muy reaccionario de joven y quería cambiar el mundo y quería, pues, en fin, adaptar la realidad a mis ideales y todo ese tipo de cosas, que es lo que te lleva a la ira viva, como dice Mota. Y eso pues lo gestionas muy mal y llevas sufrimiento y llega al enfrentamiento y bueno, pues yo tenía un gato, lo que ha dicho Felipe, yo tenía un gato alfa en casa que era el que mejor sillón tenía en toda la casa. Yo creo que los gatos no necesitan ser alfas para ser gatos y tal. Pero los gatos tienen una especialidad muy agudizada para encontrar el mejor sitio de la casa. Eso lo tengo claro, ¿verdad? Y terminan Y bueno, pues mandando además de sí, autoestima, sí, autoestima. La autoestima es importante y tal para ser un buen sí. alfa, ¿no? Si Son no muy visibles. trabajársela, admirarse, sería Pero es que un hay que buen entender remedio. que el gato es un animal que viene de ser solitario en la Sí, naturaleza. sí, Sí, eso es, Entonces, al ser solitario en la naturaleza, es su alfa. claro, sí. es su alfa, claro, 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 es su claro, claro. propio alfa. Eso Y es. una cosa muy importante que hay que entender de las jerarquías es que en la naturaleza, y aquí atacamos directamente este miedo, es que es igual de importante para la supervivencia el alfa que el omega. La Sí. supervivencia depende de toda la cadena de la jerarquía y es igual de importante el uno que el otro, y el alfa no sobreviviría sin los omegas y el omega no sobreviviría sin el alfa, pero es que el alfa nunca va a querer ser omega y el omega nunca va a querer ser alfa. Cada uno en su sitio suma y es lo que importa. Y existen naturalezas también en el ser humano y genéticas, temperamentales, llámales X y tal, que le llevan a uno a sentirse autoridad o sentir la autoridad o ser sensible a la autoridad, es decir, a estar en la jerarquía superior, ¿no? Claro. Esto lo podemos reconocer y tal, y genéticamente y también temperamentalmente se distinguen en una camada quienes temperamentalmente son ya jerárquicos, ¿no? Es decir, tienen una posición jerárquica, ¿no? Bueno, se nace, el líder nace, el alfa nace. Eso desde que nace ya se sabe quién es, y eso en el ser humano hay gente que lleva a ser líder innato, que no necesita Jefe hacer nada. innato y tal, sí, porque el líder y tal tendrá que trabajárselo, pobrecito, no se lo enseñarán y tal, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nos llenamos de ignorancia y tal, ¿no? Entre otras cosas, porque perdemos lo que hablábamos un poco antes, que es el comportamiento natural, el comportamiento intrínsecamente propio. Eso que hace uno espontáneamente sin pensar. Eso es lo que perdemos. Y eso es lo recuperable para perder los deseos compulsivos y obsesivos que le llevan a uno. Vamos un poquito con el miedo al abandono, para por lo menos repasar un poquito los tres miedos, ¿no? Y por lo tanto los deseos. ¿Qué tal por el chat? ¿Hay preguntas o o hay conversaciones propias y cerradas? Sí, propias, no tenemos ahora, hasta el momento, salvo que alguien quisiera ahora mismo participar o hacer alguna pregunta, no tenemos nada.
El miedo al abandono es el miedo a la desconexión, y aquí entra el otro, es decir, la importancia del otro para considerarse el yo, para considerar que yo soy, el otro es importante, lo cual es natural. ¿De acuerdo? Es propio del cerebro límbico, ¿no? Propio de las personas, porque en la naturaleza no ocurre naturalmente y de otra manera, pero sí es cierto que esto está significativamente correlacionado con los eneatipos 2, 3, 4 del eneagrama, que compondrían lo que llamábamos la tríada emocional. Y por lo tanto son más sensibles, lo cual no quiere decir que los de aquí ni los de aquí no sean sensibles también a esto de una manera natural, tal y como sería, pero estas personas son más sensibles a los temas de pareja, a los temas del divorcio, a los temas de conflictos interpersonales relacionados con la intimidad, hay temas de celos, hay temas de desear profundamente que alguien te ame específicamente y no otro, y no conseguirlo y caerte por ello, y ir detrás de ello de una manera compulsiva y obsesiva. Ocurren muchas cosas con el miedo al abandono. Que también le hacen a uno. Aquí hemos puesto vanidad, ¿no? Que sería, vamos a decir, efectivamente la pasión, ¿no? Que llamamos el centro emocional inferior, ¿no? Que es propio, ¿no? Vamos a decir, también estaría relacionado este cerebro con la tristeza, con el pasado, con el dolor. Con el tema de aquello que no ocurrió o aquello que hubiera podido ocurrir y no ocurrió. Y estar con el pasado muy echándosele encima a uno, con temas obsesivos, incluso también relacionados con los celos, con las envidias, con las comparaciones, con los despechos, con las vanidades rotas y heridas que provocan agresividad y venganza en un momento dado, producto de un deseo no satisfecho, que tiene que ver con este miedo. No, no sé si me he ido muy lejos, Jorge, yo creo que no me he ido muy lejos, ¿no? Que va, estamos en casa, estamos en algo que conocemos también muy de cerca tú y yo, Isa, ¿no? Aquí, sí. Y sin embargo, yo quise al momento de que hice también ese diagrama, Isa, lanzar por ahí algunos dardos a nuestro favor, en el sentido de describir Ahora iban. ahora la emoción natural como intimidad. Esa palabra me llamó mucho la atención porque para mí representa contacto, representa conexión, pero no solamente entre dos personas o entre varias personas, sino también con uno mismo. Yo asocio mucho la intimidad con ese contacto, con esa conexión con nosotros mismos, con ese reconocimiento real de mi presencia, ¿no? De mí mismo y de mis valores, ¿no? Entonces, para mí esta parte de intimidad me mueve mucho, me motiva mucho poder asociarla con la triada emocional, porque es la triada Sí, pero a la que pertenezco. como estamos hablando de biología pura y tal, que es lo del miedo al abandono, tal y como en la Sí, naturaleza se puede estar produciendo en nosotros los humanos, y que provoca deseos compulsivos, que provocan muchísima frustración, por la cual luego sufrimos muchísimo, cuyos efectos son estos, ¿no? Es la entrada del otro en la necesidad vital que instintivamente detectamos y tal como y a lo que somos sensibles, el otro, que también pueden así ser es. los otros como lo dices, ¿no? Pero si yo como psicóloga te puedo dar estadísticas, y tal, no conozco ningún emocional que no haya venido a consulta con un problema de la pareja. Sin duda. Y aquí hice yo también todo este preámbulo de la intimidad para decir que del otro lado tendríamos esa falsa intimidad, ¿no? Y esta es precisamente la que es la generadora de todos estos deseos que tú comentas, Isa, por este miedo al abandono, ¿no? Que genera pues esta cantidad de comportamientos asociados pues con sobreproteccionismo, con muchísimos celos también en un Celos, momento dado, ¿no? Sí, sí. Y con apegos, ¿no? Aquí estaríamos hablando sin básicamente de ti no soy apegos, ¿no? nada, ¿no? Así es, ¿no? Y con toda la poesía y toda la gran cantidad de Luego esto crea literatura. lírica, claro que sí, 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 como esto sí. crea empresas y crea la evolución y tal, ¿sabes? De todos nuestros condominios y ciudades, ¿no? Aquí estamos más en la relación, ¿no? Así es. Es decir, que por supuesto esto no es incompatible con esto, ni esto incompatible con esto, y además esto son estadísticas.
¿de acuerdo? Y estadísticas que son dignas de tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque son estadísticas, y las estadísticas es una manera también de ver lo científico que puede ser una afirmación, y sí que lo vemos más relacionado con 2, 3 y 4 que con los eneatipos 8, 9, 1 o 5, 6 o 6 y 7. Pero sin embargo sí he visto miedo al abandono en algunos subtipos del miedo a perder y en algunos subtipos del miedo a enfrentar, que generalmente tienen que ver con los transmisores. Total, sí. Así es, Isa, así es. Y entonces, pues aquí tenemos la minusvaloración, la separación, la pataleta, la queja, el autoboicot, vamos a decir como el bajonazo, la autodestrucción en un momento dado, es decir, como efectos y tal que provoca la frustración por un deseo compulsivo. Insisto, son deseos compulsivos, que provocan este miedo, porque el miedo es tan fuerte y tan desconocido que por eso se provocan los deseos compulsivos, es decir, tiene una explicación. Aquí tenemos otra manera de desconectarse de sí mismo y de sus emociones, es decir, ahí en el 369 vemos que hay como un patrón, ¿no?, que desconecta, ¿no? En este caso es de los, si aquí sería de la ira, aquí sería de la tristeza, de los sentimientos que puede provocar la frustración. Se robotiza el asunto, ¿no? Y se convierte uno en otra cosa, y empiezan nuevas identificaciones. Que si la frustración ha sido fuerte y el deseo no ha sido conseguido y era muy fuerte y muy compulsivo, pues puede llegar a robotizarse un poco su manera ya de procesar la información, momentos además en un momento dado muy peligrosos porque provocan que a uno no le ocurra lo que más teme, y es que sentir dolor. Y aquí puede haber un engrandecimiento, es decir, un volverse otra vez a llenarse de sí mismo y de lo grande que es uno, para poder sobrellevar la frustración, que también puede provocar en un momento dado este engrandecimiento de inflación una fuerte venganza, ¿no? Es decir, en un momento dado hemos podido verlo medio en directo, ¿no? Y en cualquier caso también cualquiera de los eneatipos puede tener cualquiera de las reacciones más o menos, ¿no? Pero estadísticamente se suelen dar de esta manera, ¿no? Que también es una manera de ver qué le pasa a uno cuando se frustra, es decir, cuando su deseo compulsivo y producto de un miedo inconsciente que al ser inconsciente no está gestionado, puede provocar muchísimo sufrimiento. Pero además, no me refiero a que de repente uno sufra mucho, no, a que esté uno sufriendo todo el tiempo. Que eso es un poco quizás lo más preocupante, ¿no? El hecho de que tenga uno una vida medio infame por esto, ¿no? En donde no llega uno a satisfacerse, ¿no? Y a sentirse en un momento vital en el que se pueda, no sé, conceder más derechos que deberes, concederse también el derecho a no tener que, y tal, ¿no? Que puede ser como la gasolina de todos los miedos, de todos los deseos. Este miedo al abandono en la naturaleza, Felipe, pues supongo que se expresará también de una manera natural, ¿nos lo cuentas? Sí, por supuesto. Mira, ahora cuando estaban ustedes hablando, estaba pensando y en la naturaleza se denomina, los animales que presentan esto se denominan incluso es un argot del campo, que son animales que tienen querencias. Cuando un animal tiene querencia a algo, es justo esto. ¿Qué es que un animal tenga querencia a algo? Es cuando algo que le genera necesidad, les genera seguridad, se separa de él, o lo pierde de vista, o no lo controla, o no lo tiene. Entonces ese animal, su fuente de seguridad se aleja o deja de verla, le genera inseguridad. Eso es lo que se llama querencia. Y no tiene por qué ser otro animal. Por ejemplo, hay Está caballos que tienen... buenísimo lo de querencia, Felipe, Claro, hay buenísimo. animales que tienen querencias a las cuadras. Cuando se están alejando de las cuadras, del sitio donde viven, están inseguros. Yo analizando muchísimo animales, por ejemplo, que presentan vicios de cuadra, lo que se llaman tics, que son obsesiones compulsivas, son todos estos animales que tienen este miedo al abandono, que al final es inseguridad.
Y yo después de mucho analizar, mucho estudiar, mucho preguntarle a mucha gente, he llegado a una conclusión y es que se da en animales que han tenido destetes traumáticos. Cuando el destete de su madre se ha hecho de forma traumática, esos animales presentan inseguridades en el futuro. En todos los orígenes infantiles de todos los traumas relacionados con las personas que tienen una especial sensibilidad emocional, hay un destete prematuro, un movidón con mamá. Y mira, yo he hecho una prueba que yo sé que muchísima gente del mundo del caballo, si yo la cuento, que la contaré y la estoy registrando para presentarla en algún congreso o en algo. Yo he criado aquí 2 potros. Tengo un potro que lo desteté a los 7 meses de la mejor manera posible, pero tocó destetarlo un día, separarlo de su madre, pero lo desteté con un corral al lado, que se vieran, que se olieran, pero lo desteté de un día para otro, lo desteté. Y es un potro, ese Merlín, que es muy inseguro, y me ha costado muchísimo que coja seguridad en sí misma. Y dije, volví a criar a la yegua con el caballo y nació Cleopatra. Y dije, no la voy a destetar, voy a dejar que la naturaleza transcurra y no la voy a destetar. Y ahora que tiene 3 años y he comenzado a domarla, es verdad que tú la ves con 2 años y medio, 3 años, intentando chuparle leche a su mamá, que a su mamá ya no le sale leche, y dices, qué absurdo. Pues es el animal más seguro que yo he montado de potro en muchos años. Es increíble. Es el tema del vínculo, ¿no? Claro. Lo que va a crear en el ser humano o en los animales que no han tenido un vínculo, vamos a decir, un desapego natural de ese vínculo. Exacto. Los que pueden estar traumatizados por ello. Y genera eso que te decía al comienzo, se generan querencias, que es el término que se utiliza en el campo. Un animal tiene querencias y es eso, es justo No, eso. yo también lo digo del ser humano, el tema de las creencias está con querencias. ¿Sí? Es como el deseo exagerado o el querer exagerado, que no llega a deseo compulsivo, pero cuando uno está como medio renqueando con querencias, caprichoso. Claro, y lo que te genera esa inseguridad es buscando a ver quién Siempre me da todo tiene que ver seguridad. con la seguridad, Felipe, claro. Todo Sí, siempre tiene que ver con la seguridad. Porque el miedo a la muerte está detrás de todos estos. Ahí, pum, claro. pum, 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 pum. Y claro, los animales eso no lo saben con neocórtex. Y nosotros es que nuestro con neocórtex, como decíamos el otro día, y tú lo señalabas especialmente, no nos lo han enseñado a usar para poder contener y aprender. Tampoco nos han enseñado esta información. Fíjate tú qué maravilla si todo esto se hubiera planteado desde el principio así, ¿no? Nos hubiéramos evitado muchas cosas, pero bueno, es ahora cuando llega, ¿no? Pero la cuestión es eso, que si en la naturaleza, fíjate, supongo además, siendo tú, Felipe, lo habrás hecho de una manera, bueno, pues bastante, mucho más cercano a la naturaleza que otros destetadores de potros, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, a mí eso Y me aún así, surgió. y tal, hay cuestiones psicológicas que has detectado, que hay diferencia entre uno y otro por diferentes destetes, ¿no? Fíjate que a mí, Lucy Rees, la etóloga Sí. que conocemos, que yo le planteé una vez un tema y le dije, Lucy, a mí hay una cosa que me impacta mucho de las hípicas, que tienes una fila de 30 caballos que viven todos uno al lado del otro, y por qué hay unos que tienen tics de cuadra y otros que no. Hay unos que generan unas cosas, cuando todos viven igual, los alimentan igual y todo igual. Y con ella comenzamos a ver el tema de si llegamos a la conclusión del destete, y con ella hicimos una pequeña investigación para nosotros y sucedió una cosa súper curiosa, y es que todos los animales que tienen tics de cuadra ponen su lengua en la forma en que están mamando, que la ponen así como cóncava. Tú Doblan sabes la que los lengua. seres humanos también hay unos que beben agua de vaso y otros que maman el vaso. ¿Sí? Y todo el animal que generaba esas inseguridades, su lengua ponían la forma como de tratar de mamar. Y de ahí fue que llegamos a la conclusión que tiene que ver con un destete traumático. Bueno, pues fíjate, vamos a llamarle destete traumático metafórico también, porque ya te digo que cuando hablamos de los orígenes de las heridas y tal, de los emocionales, es decir, de los que son más sensibles a las emociones, al vínculo, a la intimidad, a la conexión, etcétera, es porque han tenido un problema en sus primeros momentos con el vínculo mamá-bebé.
y que además queda con un discurso al psicólogo que no os podéis imaginar cómo puede llegar a ser, de la pataleta, que este miedo al abandono luego va a estarse produciendo generalmente con las parejas, pero que también puede ser, y también depende del instinto, por tanto, quiere decir del sesgo instintivo y de los instintos asociados, ¿no? Cuánto de deseo va a haber y en qué áreas, sobre todo, pero con este miedo al abandono detrás, toc, toc, tocando a la puerta y nosotros inconscientes de ello. Y además esto lo decía Gerardo vamos, lo resaltaba mucho, y es lo fuertes que son. Con lo cual, pues esto no hay que perderlo de vista, porque de repente puede llegar uno, no digo al final de sus días, yo tengo 62 años y creo que me queda tiempo, ¿no? Pero a partir de un momento dado, y también si se puede ir entrenando, cuando todavía uno tiene deseos instintivos fuertes, ¿no? A los 20, a los 30, a los 40, por supuesto también a los 50, pues el ir conociendo, ¿no? De que muchas veces tiene que ver con un miedo, no realmente con un deseo. Sí. Y eso puede en un momento hacernos comprender, ¿no? Que sería interesante revisarlo. Adelante, Jorge. Sí, fíjate que tan fuerte lo consideraba Gerardo que denominaba a todo este conjunto como un sistema de defensas. Entonces, Gerardo decía que nosotros, que dentro de nosotros teníamos dos archivos, ¿no? Uno de ellos, que es el sistema de creencias, que es el que está alojado en la parte neocortical, y el sistema de defensas, que está alojado pues en nuestra parte mucho más instintiva, ¿no? En el cerebro reptiliano. O dicho de otra manera, está prácticamente inserto en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra biología, ¿no? Entonces, de ahí la impronta y de ahí la fuerza tan grande que tiene, ¿no? Porque, entre otras cosas, se encarga precisamente de preservar nuestra vida y de creer que estos comportamientos nos van a garantizar la seguridad, nuestra seguridad física, nuestra permanencia en este planeta. Cuando convertimos a las cosas de vida o muerte, aunque no nos estemos dando cuenta de ello, de una manera muy dramática, además se expresa cuando emitimos comportamientos inconscientes debido a todos estos miedos y debido a todas las reacciones que tenemos, porque luego todo esto se traduce en comportamientos. Que es a otro tema, no solamente a la loca de la casa, a la que podríamos empezar a echar ojo también. Y bueno, como nos va a dar la hora, no quiero dejar de decir por lo menos algo. Mario, si quieres, pues en vez de echar el discurso, échalo tú, a ver cómo te sale y tal, ¿sabes? Mentales, miedo a enfrentar, miedo a no tener recursos para poder afrontar desafíos. Pues está muy relacionado con el instinto de conservación también, ¿no? Sí. Es uno de los miedos que quizá a mí me atenaza más, el miedo a perder recursos, el miedo a no tener la nevera llena, el miedo a no tener suficiente dinero, el miedo a pasarlo mal de desde el punto de vista económico. Y eso pues trae asociado pues lo que viene aquí, la avaricia, la retención, la contención, el miedo en sí, el negar que las cosas están sucediendo. Y luego pues ese deseo, sobre todo muy de los 7, de intentar acapararlo todo. Cuando digo todo no me refiero a recursos, sino a experiencias y todo lo que sea posible. Entonces, como decía Ramón y Cajal, aquellas personas que más desean son las que más sufren. Tenía una frase especial, no me acuerdo exactamente, pero venía a decir eso, es decir, ¿cuánto le cuesta la vida al que más deseos tiene? Pues era don Ramón y Cajal, un sabio excelso. Y vuelta a lo mismo que hemos dicho al principio, o sea, deseo y felicidad son dos cosas totalmente incompatibles muchas veces. Y estos miedos que se traducen por lo que viene aquí, avaricia, miedo, gula, pues yo creo que los tenemos todos y todos hemos pasado por ahí y seguiremos pasando. Antes había aquí una de nuestras contertulias que estaba hablando de miedo a seguir en su país y todo ese tipo de cosas y hace una buena pregunta. O sea, quisiera saber diferenciar el deseo de una motivación sana hacia algo mejor. Me refiero al tema de moverse, es decir, ¿cuándo tienes que tomar una decisión? Quizás sea la pregunta, ¿cuándo es el momento de tomar una decisión? No es fácil la respuesta, eso yo tiene mucho que ver con... Lo que te lleva a la acción sí, es tiene que ver quizás con un buen la síntoma. intuición,
Bien, claro, pues yo me imagino a todas esas personas que vivieron la Alemania nazi y que no sabían cuándo tenían que salir del país. Unos se quedaron porque pensaban que era su país y terminaron como terminaron, por ser judíos, y otros pues se aventuraron antes y salieron en el momento Y adecuado. se salvaron. Tiene mucho que ver también con lo que es tu destino, tu propósito de vida. La cosa es que a nosotros se nos escapa realmente cuál es el fundamento y el propósito de nuestra vida más íntimo. Nunca vamos a tener la seguridad absoluta en nada. Por eso digo que quizá lo que haya que trabajarse y ver y revisar es realmente el deseo de seguridad en qué se basa. En qué se basa. Partiendo de la base de que en este mundo, el momento que tú pierdes, y yo creo que es el miedo que más tenemos que perder todos, que es el miedo a la muerte, cuando ya empiezas a trascender ese miedo, empiezan a irse cayendo todos los demás miedos. Desaparece el miedo al abandono, desaparece el miedo a enfrentar, el miedo a perder. Entonces yo creo que es el miedo más importante que tenemos que trabajar y profundizar en ello. Hablaremos del miedo a la muerte, claro que está ahí. No me cansa de decir, ver la trascendencia del ser humano, que somos seres espirituales y no una experiencia material. Por eso no hay que tener miedo a nada, en esencia. No hay que tener miedo a nada. Lo cual es fácil de decir porque todos pasamos por experiencias que no son agradables, por supuesto. Primero yo. El tema de no tener recursos o pensar que uno no tiene recursos o que uno no tenga inteligencia o pensar que uno no tenga suficiente carácter o pensar que uno no tiene suficientes habilidades sociales o comportamentales o recursos de los cuales salir airosos en un mundo inseguro, debe ser muy fuerte. Yo cuando alguna que otra vez lo he experimentado, produce muchísima ansiedad. Y produce la ansiedad, como sabemos, es como la sentimentalización del miedo. Y las personas que padecen o padecemos o hemos padecido ansiedad, sabemos que no es moco de pavo, no estar en un estado ansiógeno, sobre todo cuando o bien puede haber conflictos, o bien puede haber ruina personal, o bien puede haber inseguridad o incertezas con respecto a la estructuración de una familia o de un matrimonio, o de una relación o de un negocio, o de un, vete tú a saber que cualquiera de los flancos, ¿no? Este miedo a enfrentar, que también es un miedo de vida a muerte, no es tan fuerte como cualquiera de los dos que hemos hablado, ¿no? Tiene esta reacción de miedo, ¿no? Que también Claudio Naranjo habló sobre cobardía. ¿No? Igual que la vanidad, igual que la pereza, ¿no? Podría ser la pasión, si lo pusiéramos tal y como bueno, como están escritas las emociones distorsionadas, ¿no? El miedo se convertiría en cobardía, es decir, en echar la culpa, en de alguna manera tratar de extraer de tu vida eso, como si no te concerniera y tal, como una expresión de no poderlo, no quererlo o provocarle a uno miedo a afrontar, ¿no? Esto, yo supongo, Felipe, que tú conoces un poco esto también en algún momento, ¿no? Yo también lo he podido experimentar, ¿no? O sea, eso que le preguntabas, no me acuerdo en qué conversación a tu abuelo, sobre aquello que pasaría cuando vinieras, cuando vinieras de Colombia para acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, el tema de los miedos es que nos, y los que estamos ahí es sobre todo porque nos vamos al futuro. Y claro, y ahí lo traigo del tema de la naturaleza. En la naturaleza este miedo aparece es cuando el animal no sabe lo que va a pasar. Cuando la gente acerca un caballo a un charco y el caballo tiene miedo al charco porque él no sabe ni el fondo que tiene eso y si ahí vive o no un cocodrilo. Entonces tiene miedo y lo que hace es decir, me quito de aquí, porque no va a gastar su energía vital en investigar eso, porque no tiene la capacidad del raciocinio para decir, pues es un charco, no es profundo porque llovió ayer y no sé qué. No tiene ese raciocinio. Entonces tiene miedo a lo que no conoce. En el ser humano nos vamos al futuro y como no conocemos el futuro, nos entran los miedos, los pánicos, los sustos, el no saber qué hacer, las ansiedades, y es por irnos al futuro. Y a mí cuando se me han activado es por estar mi cabeza en el futuro. Cuando yo le preguntaba a mi abuelo, yo todavía no había viajado y ya le estaba preguntando qué iba a pasar y cuándo iba a volver. Y como él me decía, váyase y disfrute,
y cuando vuelva ya veremos, pero ahora váyase a vivir lo que tenga que vivir y disfrute. Y entonces dices, pues claro, es Fue verdad. gracias a la paranoia que sobrevivió el ser humano, Felipe. Sí, sí, y la gente de campo, la gente que es muy, muy, muy de campo, que de verdad viven en el campo, son así, ellos viven el presente y no están dándole historias a lo que viene ni a lo que nada, sino a lo que les llegó en el momento, lo solucionan o lo disfrutan según sea el momento. Y es porque nos vamos al futuro cuando se activan todos estos temas de los miedos. Y en mi caso, pues es que ha sido así. Yo lo puedo decir que cuando me voy al futuro es cuando digo, bueno, para la moto, porque comienzan todos los problemas. Claro, todos nos habremos encontrado en algún momento con miedo a enfrentar, y además hay momentos de la vida además que incluso hasta da pereza seguir enfrentando, ¿no? Y uno quiere huir, ¿no? Que también es otra narcotización, ¿no? Porque cuando se presentan desafíos o se presentan cuestiones en la vida, pues es interesante en vez de miedo a enfrentar, enfrentarlo. Pero Sí, claro, y hay que tener 3 minutos de valentía para solucionar 3 eso, minutos de valentía, 3 3 segundos de segundos, sí valentía. Eso señor, es, claro que el miedo a sí. enfrentar se soluciona con 3 segundos de valentía, y es decir, lo hago, voy a por ello. Y pumba. Y Luego de pumba, y se repente, hace, y así se soluciona. Yo así es como me he quitado el miedo a enfrentar, es decir, 1, 2, 3 y lo hago, punto. claro. Yo Y me he no, acordado de algunos momentos, 1, 2, 3 en mi vida y se pasa miedo, ¿eh? sí, Eso, sí, sí, hasta que llega el 3 estás ahí deseando hay que se acabe el vértigo. montón. Son 3 segundos de Jolines, vértigo. macho, madre mía. Entonces, bueno, pues esto se puede llegar a convertir, bueno, pues en una persona, en una actitud retentiva, una actitud contenida, una actitud me voy de aquí y tal, o una actitud yo no ¿Sabes? fui, tal, Una sí. cosa que se me acaba de ir a la cabeza antes de que se me olvide, pero no te interrumpo, que una forma que utilizamos los que entramos en este miedo de enfrentar es cuando aplazamos cosas. Eso Es un es. mecanismo para solucionar lo del miedo a enfrentar, es aplazar. Eso, Llevártelo al, ya lo haré. Y entonces ahí lo estás, entre comillas, solucionando, pero lo estás solucionando tu ego, no lo estás solucionando tú. también hay un yo no fui, Sí. que también está embarcado ahí más escondidito y tal, ¿no? Que también es otro generador y tal, ¿no? Otra consecuencia, vamos, de deseos, de que algo no haya ocurrido, de que no me pillen, o de no participar, o de no irme de rositas, de algo que en lo que a lo mejor tengo una cierta responsabilidad, pero por otro lado no pienso que tengo recursos para poderlo solucionar. Y entonces, bueno, pues eso se vive con mucha ansiedad, en el fondo, aunque uno crea que resuelva, no resuelve, y se puede pasar uno la vida en paranoia o con todo este tipo de ideas obsesivas, ¿no? Sobre deseos de que no ocurra lo que ocurre, o deseos de estarte yendo muy lejos para cosas terribles que puedan ocurrir que no deseas, porque el no deseo, puede convertirse también en una obsesión, ¿verdad, Jorge? Sí, completamente, No, es que completamente, lo Isa. estaba pensando ahora, no sé, se me acaba de ocurrir como cuando que también nos da porque no ocurra algo, ¿no? Que puede llegar a convertir como una especie también de deseo, ¿no? Así es. Fíjate que yo leía en algún autor de libros de Enneagrama, que no recuerdo ahora ni cuál fue, pero decía que para esta triada, para los tipos 5, 6 y 7 que pertenecen a la triada del miedo, ¿no? O a la triada que nombran como mentales, decía que ellos tienen la sensación, y ojalá por ahí alguien nos lo pueda confirmar o desmentir, ¿no? De que llegaron un poco al mundo como si fuera un alumno que entra a la universidad, a la clase, como un par de semanas después de que entró el resto, ¿no? Entonces llegan ya con 2 semanas de desfase y entonces pues todo es como tratan de entender o de encajar, pero no lo consiguen porque siempre traen este desfase y apenas están medio organizándose, ya se corrieron nuevas materias, nuevas clases y todo el tiempo están como con esa necesidad de encontrar el sitio, de poder tener esa referencia que les permita sentirse orientados y seguros, ¿no? Entonces un poco esa sensación de haber llegado con 15 días de desfase y como que todo el tiempo están con ese desfase. Desorientados, sí, desorientados, Desorientados, así es. desorientados, o bien necesitando muchos más datos para poder actuar, o bien negándolo y tal, o acusando a alguien por lo que está ocurriendo,
acuerdo, o bien salir corriendo y tal, y si os he visto no me acuerdo, ¿no? Que son también en un momento dado reacciones bastante normales y tal, porque ya hasta las ponemos como reacciones principales, de lo que suele ocurrir cuando uno está frustrado de un deseo. De acuerdo al deseo que provoca el miedo, que hemos visto también que es no deseo en un momento dado, ¿no? Y ya hablaremos, ¿no?, sobre el deseo principal, y también que lo hablamos el otro día, Mario, que estaba provocando el hecho de que estaban empezando como a salir aires de que se está haciendo una cosa anti-envejecimiento para poder vivir 500 años y tal, muy peligrosa, ¿no?, de la que hablamos, también producto del deseo, un deseo compulsivo de vida, que Claro. no es el natural, ¿no? Ahí el que está hablando, pues está claro que es el ego, ¿no? Es el ego de estas personas que se creen por encima del resto de la humanidad y no les importa. Yo les digo una cosa a esta gente, y mirarme a mí, que me he dedicado como farmacéutico y no he conseguido que me crezca el pelo. Si no hemos conseguido que se nos crezca el pelo, ¿cómo van a conseguir la vida eterna? Por Dios, es que no se lo creen ni ellos. Pero bueno, el ego es lo que es y ahí están intentando hacer. Interfiere el ego en nuestros impulsos naturales, que son nuestros sesgos instintivos, interfiere el ego también porque hay que gestionarse esos miedos, porque ya no son naturales, es decir, ya no los necesitamos esos miedos, chicos. No los necesitamos. No nos están haciendo bien, los necesitamos durante cientos de miles de años, por eso forman parte de nuestro ADN y por eso están en la base de nuestras conductas que nos llevan a comportarnos de una manera inadecuada y a tener fantasías, ilusiones e ideas que no se terminan de encajar con la realidad, que nos convierten en seres frustrados, ¿no? Entonces, esto también es una invitación a no perder tanto el tiempo, como en un momento dado podríamos llegarlo a perder. Y yo creo que esta información puede hacer que no perdamos tanto el tiempo en un momento dado, porque sabemos que es que, bueno, pues por otras leyes que también hemos estudiado, que cuando las cosas no se dan es porque no se van a dar, o no se dan, o no se están dando. O sea, que no tiene nada que ver con culpas, no tiene nada que ver con injusticias, no tiene nada que ver con pues aquellas justificaciones que queramos hacer. Es que lo que no se da, no se da. Y es mejor aceptarlo cuanto antes. Y vale protestar, pero conscientemente, vale patalear, vale frustrarse, pero conscientemente, es decir, porque somos seres sensibles y no podemos permitirnos todavía y tal, ¿sabes? El tener esa resiliencia o esa tolerancia a la frustración como nos gustaría, pero no autoherirnos, no autoboicotearnos, no herir las relaciones, ¿sabes? No tirar por la ventana lo que uno ha hecho en su vida, y ese tipo de comportamientos que son los inadecuados producto de que no se den los deseos, que es un poco de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Eso decía también alguien que frustra los deseos termina podrido por dentro. Entonces no se trata de reprimir ni nada de eso, sino también pues trascender, reconocer la emoción, saber que es una cosa que es natural, que la tenemos todos y que no podemos evitarla, pero sí trascenderla, vivirla, y además cuanto antes te encaras a ellas y antes te encaras al miedo, pues menos te dura. Y entonces, pues ya lo estás trascendiendo. Es que hay una ley que se llama la ley de la advertencia, que es una de las leyes que hablábamos también, que volveremos a repasar este año, que dice que nada ocurre que no haya sido previamente advertido, o algo no ocurre que no haya sido nada. Hombre, Ana, qué bien verte. De repente has aparecido en una ventanita, y que nada ocurre. Y entonces esto si aprendemos, porque no nos han enseñado, y es verdad que somos muy ignorantes y por tanto podemos confundir lo que es la motivación del deseo compulsivo. La motivación, si la perdemos, entonces estamos deprimidos. Entonces, o sea, es decir, si quieres decir que hay deseos naturales, favorables y estupendos, y deseos compulsivos y obsesivos, vale. Pero hay que aprenderlo a distinguir y tal, porque la consecuencia de una motivación es una acción, y además una acción que suele ser correcta. ¿De acuerdo? Es decir, que lleva a un fin, mientras que el comportamiento debido a una compulsión suele producir sufrimiento y más frustración. Ahí es donde tienes la prueba del algodón para poder distinguir entre deseo natural y compulsivo. Motivación, efectivamente.
Qué bien, Muy qué bien. maravilla. Bueno, pues yo creo que podemos tener un buen otoño y tal, principios de invierno ya casi y tal, por aquí, por estos lares y tal, después de este repaso que nos hemos pegado para que no tengamos demasiados deseos durante este larguísimo invierno que nos espera. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a irnos despidiendo. A vosotros siempre. Yo me quedaría con una simple frase de Víctor Hugo que decía: el hombre tiene el amor por ala y el deseo por yugo. Entonces, ahí está el tema. Escríbela mientras que me despido y tal, porque luego mañana me leo el chat y me lo disfruto mucho. Bueno, Felipe, querido, pues como siempre, un placer verte y Igualmente, escucharte. un placerazo y listos para la próxima y un placer a todos y buena semana. Nos vemos dentro de 8 días. Ana, la próxima vez me avísame que estás, aunque sea por privado, si no lo veo y tal, ¿sabes? O por lo menos avisarme que has llegado. Nada, me da mucho gusto verte por aquí. Y no Yo te sabes, saludo la próxima vez. me ha dado mucha alegría. Besitos enormes. Jorge, muchas gracias como siempre, que sé que para ti es un esfuerzo. Al contrario, Isa, a ti como siempre por insistir Sigo y por sacando tu insistir. material y tal, de lo cual has sido siempre muy generoso. Y si encuentras algo por ahí y tal para Deseos 2, pues te lo agradeceré. Pues sí, ya lo estaremos buscando, Isa. A mí solamente me gustaría hacer un apunte rapidísimo para concluir, ¿no? Porque a veces viene esta pregunta de que, bueno, y entonces ya no deseo, o hacia dónde apunto, hacia dónde tiro. Y yo diría que tires hacia lo más alto, hacia lo más excelso, hacia lo que tú quieras, que desees lo que tú quieras, lo más grandioso, aquello que te parezca imposible, pero luego que te despreocupes de los resultados. Y que Esa es una simplemente buena metodología para dejar de sufrir. Muchísimas gracias a todos. un abrazo. De todos los mares, de todas las islas, de todas las penínsulas y de todos los continentes. Me ha hecho mucha ilusión ver a muchos de vosotros. Os mando un beso enorme. Hasta el próximo día. Hasta pronto.